¿Ya? Vamos a ver este versículo, Jeremías 17, 13. 17, 13. ¿Ya lo tienen? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y no me asombre yo. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas, de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificáis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes, los príncipes que se sienten sobre el trono de David, y ellos, sus príncipes, los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la cepela, de los montes y de Negev, trayendo holocaustos y sacrificios de ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Terrible, ¿verdad? Padre bueno que estás en los cielos. En esta hora te damos gracias Señor, por este día que termina, por este Shabbat, Señor, que estamos también terminando hoy, Señor, y permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, sea para nosotros para bendición y no para juicio, que podamos obedecerla siempre, sabiendo que de ella depende, Señor, nuestra vida, nuestro bienestar, todo lo que tú nos das. Bendice en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. No quise leer lo anterior, pero lo anterior, ustedes saben que Jeremías fue un profeta que Dios usó y que más que nada lo usó para reprender al pueblo de Israel por todo lo malo que estaban haciendo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Inclusive lo metieron en una cisterna, ya lo dejaron. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba denunciando el pecado de Israel y el pueblo de Israel no le caía bien que le dijeran lo malo que estaba haciendo. Y por eso él dice el versículo que acabamos de leer,
Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Porque ya Israel se había apartado de Dios en todo. Ustedes saben la historia de cómo se comportaba Israel dejando al Señor, y por eso luego él mismo dice que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Ellos no querían reconocer y creer que Dios estaba hablando a través de Jeremías, y que lo que le estaba profetizando era un juicio, porque ellos habían dejado, se habían apartado de las leyes, los mandamientos del Señor, y por eso él está reclamando esto, y Dios le da esta palabra, le dice, así ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y les da otra vez el mensaje. Dice, aquí el primer punto, ¿a quién va dirigido el mensaje? Y usted se da cuenta, es al pueblo de Dios, es a la iglesia de Dios. Siempre, siempre el mensaje es para el pueblo, para la iglesia de Dios, hermano. No es para la gente de afuera. La gente de afuera no sabe esto. Dios es el que nos dio la palabra y nos estaba revelando. Y en este caso aquí les está exigiendo algo que ustedes y nosotros sabemos y conocemos, y que no todas las iglesias entienden y reconocen eso, ¿verdad, hermano Vigilio? Lo del Shabbat, el sábado, el guardar el sábado como el día del Señor, no el domingo, sino el sábado. Pero vemos que no todos queremos cumplir este mandamiento de parte del Señor, porque está en los mandamientos, hermano. No es una cuestión legalista, es una cuestión que se debe de cumplir para que Dios bendiga. Entonces, mire, aquí está viendo la palabra, la advertencia de Dios. Y yo veía esto, qué mal se pagan las decisiones, las acciones que hacemos, cuando las hacemos contrarias contra la palabra de Dios, lo que nos dice de cómo lo debemos de hacer. Dios nos da todas las instrucciones, hermano, de cómo debemos de hacer y comportarnos las cosas, pero aún sabiéndolas no las hacemos, las ignoramos y seguimos viviendo de acuerdo a nuestros propios caminos, ¿verdad? Entonces, repito, lo que nos dice, qué mal se pagan las decisiones, las acciones que hacemos cuando las hacemos contrarias contra la palabra de Dios, lo que Él nos dice de cómo lo debemos de hacer, y no lo hacemos así, sino que hacemos las cosas del lado contrario. Lo contrario que Dios dice es entonces la obra del enemigo. Hacemos lo que el enemigo dice en vez de lo que Dios dice, ¿verdad? Y las consecuencias y los efectos tienen que venir, hermanos, tienen que venir. Creemos que nunca va a pasar nada, pero tiene que pasar. Las consecuencias cuando no hacemos una decisión y una acción correcta, ustedes saben que, sobre todo ya en el camino del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedamos bajo la ley, de la ley del pecado, cautivos al diablo y a sus efectos. Al no hacer lo que Dios dice, hacemos lo contrario, lo que Satanás dice o habla al oído, como fue con Adán y Eva. Hicieron lo contrario que Dios dio y quedaron bajo el efecto, bajo el dominio, bajo el poder de Satanás. Y esto no lo queremos creer. Quedamos cautivos otra vez a las cosas que antes hacíamos. Entonces, esto se llama, cuando no hacemos la voluntad de Dios, comprendan, entendamos, hermano, eso se llama pecado. El pueblo de Israel, al decirles esto, es tan simple, el sábado, guardar el sábado, cuando no lo cumplían, esto se llama pecado. Llámale como tú quieras llamarle, pero esto se llama pecado delante de Dios, rebelión contra la palabra, contra los mandamientos de Dios, y creemos que no va a tener consecuencias. Sí las trae. Nosotros conocemos, aunque no nomás lo digo por el sábado, hermanos, que aquí está tomando esta enseñanza, pero lo decimos por todas las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, y si hacemos lo contrario, estamos del lado del enemigo, y por lógica, entonces tiene que haber un efecto malo. Y Dios lo va a cumplir, comprenda.
El que haya guardado el sábado y haya cumplido. Ahí estás, Nacho. Él me daba un testimonio de cómo ha guardado el sábado y cómo Dios tiene que bendecir, porque es la verdad, hermano. Dios tiene que cumplir sus promesas. ¿Le costó trabajo? Sí, porque no lo quería creer, pero qué bueno que ya lo creyó, ¿verdad? Bueno, la cuestión es, ¿qué dice la palabra de Dios? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Cuando nosotros hacemos lo que queremos y no bajo la voluntad de Dios, no reconocemos que es pecado. Siempre hay una cosita tan insignificante. Es pecado, es rebelión contra Dios y trae consecuencias graves, graves, graves. Miren, no sé, nos dice la palabra que el camino de Dios es un camino ¿de qué? De santidad. Se nos dice y se nos olvida que el camino del Señor es un camino en la tierra de santidad, y la santidad es caminar de acuerdo a los mandamientos, a la voluntad, a las reglas, a lo que Él nos dice. Es un camino de santidad que todo lo debemos, todo lo que hagamos y decidamos debe de ser conforme a la instrucción, a la guía, a la dirección de la palabra de Dios, hermanos. No conforme a mis propios deseos, mis propias opiniones, porque así caminábamos antes, a nuestras propias experiencias, porque ya somos hombres viejos y queremos que porque todo lo que hemos vivido en la tierra, así debe de caminar el hombre. No, ahora Dios nos dio instrucciones, nos dio una guía. Entonces, no caminar, no hacer las cosas conforme a nuestras opiniones, deseos, experiencias, gustos, preferencias. ¿Cómo caminábamos, hermano? ¿Y cómo a veces seguimos caminando? A lo que nos gusta, a lo que deseamos, a lo que queremos, a lo que creemos ser bueno y a lo que no queremos ser bueno, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Preferencias de nuestra carne o de qué, como nosotros también sabemos, otras instrucciones, otros caminos, otras enseñanzas, como hay tantas religiones en el mundo. Otros caminos, instrucciones, enseñanzas que no son de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy peligroso donde la apostasía, ¿verdad?, se ha introducido en todas las iglesias y donde realmente la palabra de Dios no se cumple tal como está el Evangelio de Jesucristo. El caminar, dice que tenemos que caminar en el camino del Señor. El caminar es hacer exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Es hacer exactamente lo que nos dice la palabra de Dios en todas las cosas. No apartarnos, dice, ni a izquierda ni a derecha. Eso usted lo sabe. Si usted que no está con un patrón y le da órdenes específicas de cómo hacer las cosas, usted las debe de cumplir así y no le va a añadir ni le va a quitar, pero jefe, me parece mejor esto, quitarle. No, Dios nos pide que exactamente tal como Él nos da las instrucciones, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Aquí está la advertencia tan tremenda que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel. No obstante, si vosotros me obedecieres, dice el Señor, y refiriéndose al sábado, fíjese, refiriéndose al sábado, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, para que santifiques el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. No lo tomamos en serio el sábado, hermano. Los que realmente pueden dejar ese día, que tienen sus negocios, ciérrenlos. Si están bajo un jefe, pues yo no sé, pero los que pueden hacerlo, háganlo, porque es una orden de Dios, no es del hombre. Dice, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros, en caballos, los reyes, los príncipes, y se sentarán sobre el trono de David, ellos sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Fíjese, ¿verdad? Pero ¿qué les dice después? Que si ellos se apartaban, ¿cuál sería la consecuencia?
destruiría la ciudad y el santuario. Fíjense, ¿y lo hizo o no lo hizo? Y si lo hizo fue porque no cumplieron, porque si hubieran cumplido, nunca hubieran deshecho ni el primero ni el segundo templo, y no han entendido, y siguen viviendo de la misma forma. Y esto es para nosotros, hermanos. Bueno, ahora, ¿qué es dejar el camino? ¿Qué es dejar el camino? ¿Qué es apartarse del Señor? Mire, vamos a tratar de entender esto. ¿Qué es dejar el camino, apartarse del Señor? Es dejar de hacer lo que Él nos dice que hagamos por su palabra. En cualquier punto o aspecto, tenemos que tener la guía y hacer lo que ella nos dice. Repito, apartarse del Señor, dejar el camino, es dejar de hacer lo que Él nos dice que hagamos por su palabra. No es decir no creer en el Señor. Dice, ya se apartó, ya no cree. No, eso no es como la gente cree. No es decir no creer en Dios. ¿Usted cree que ellos no creían? Claro. ¿Usted cree que parte de la iglesia, aunque se aparten de hacer lo que Dios dice, no creen en Dios? Sí, creen en Dios. El diablo cree. No es decir creer en el Señor. Claro que ellos decían, y hoy dice la gente, creer en Dios, en Jesucristo, hasta creer en su palabra, pero el obedecerlo ya es otra cosa. El apartarse es dejar el camino de santidad, de obediencia a su palabra. Dejar la ley y los mandamientos, o las leyes o las reglas que Dios nos pide en el nuevo pacto. Los mandamientos están vigentes, hermanos. Los mandamientos no han cambiado. Es vivir de acuerdo a lo que Él nos pide en su palabra. Es caminar en sus propios caminos, en su propia ley, su mandamiento. Lo que ellos nos piden no es caminar en tus propios caminos, en tus propios pensamientos, lo que ellos creen. Y aún así, como el pueblo de Israel decía, creer que aunque ellos no cumplieran, de todas formas, Dios de todas maneras los iba a aceptar, los iba a soportar, los iba a bendecir, que no habría consecuencias malas. Hermano, ya la mayoría de nosotros somos hombres maduros, gente que ya ha pasado por muchas experiencias. No podemos decir que el que no obedezca al Señor en todas las cosas que nos pide y de todas formas les vaya bien. No es posible. Aunque el hombre así viva y se engañe, tarde que temprano las consecuencias al hacer las cosas malas nos van a alcanzar. Aquí en Jeremías lo está diciendo, ¿verdad? Piensan que no habrá consecuencias malas, no lo acabamos de leer. En Jeremías tenemos el ejemplo. La orden que le da el Señor a Jeremías dice que entres por las puertas a la casa del Señor y que les dijere que hicieren, que cumplieran, en este caso con el día sábado, haciendo y obedeciendo, pero no lo hicieron, no lo cumplieron. A Jeremías lo metieron a una cisterna para que no hablara y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo acabó Jerusalén? ¿Cómo terminó? Exactamente así como el Señor les dijo. Destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, destruyeron a aquellos hombres, ¿verdad?, que decían que no iba a pasar nada, porque el Señor se los dijo. Dice, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, fíjese, esta fue una de las causas por la cual el Señor destruyó. Ay, Señor, pero pues ya nosotros ya estamos en otro pacto. No, Dios nos está diciendo que los mandamientos de Dios son vigentes. Dice, yo haré descender fuego en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Y así fueron. Tanto la primera como la segunda destrucción fueron destruidos por el fuego. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, si me obedecieres, si cumplieres lo que Él nos está pidiendo, en este caso, ¿verdad? Esta ciudad, Jerusalén, sería habitada, bendecida para siempre, para siempre. Y es lo mismo en nuestra vida, hermanos, si cumplimos con lo que Dios nos pide, Dios tiene que cumplir.
Pero creemos que si nosotros no hacemos, de todos modos, Dios está obligado a bendecirnos. No, no es así. Entonces las consecuencias y los efectos, buenos o malos, ¿verdad?, van a venir en nuestras vidas y van a suceder cuando tomamos y hacemos decisiones contrarias a las leyes, a los mandamientos que Dios nos da por su palabra. Van a venir, tarde que temprano. Y esto es lo que ahorita está pasando en el mundo, porque el mundo está ajeno a la voluntad, a hacer la palabra de Dios, y tienen que venir los juicios. Mire otro caso en Malaquías, cuando el pueblo de Israel continuamente se apartaba del Señor, dejando de hacer sus mandamientos, de cumplirlos, y con Malaquías pasa otra vez una situación parecida. Primeramente, una exhortación a los sacerdotes, a los que estaban al frente, primeramente. En Malaquías 2:6, todo es, desde el principio, es una reprensión del Señor que les da a los sacerdotes, a los que estaban al frente, a los levitas del pueblo del Señor, que creían que, ¿verdad?, que la casa del Señor era como cualquier otra religión del mundo. No, dice en el 2, les está diciendo primero cómo ellos fueron. Mira, en el 2:5, con los levitas, mi pacto con él fue de vida y de paz, porque hubo un pacto con los levitas, los cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí al principio, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, en estos hombres al principio, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, el sacerdocio. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajeros de Jehová de los ejércitos, mas vosotros, les reclamaba, os habéis apartado del camino, el sacerdocio. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Fíjense, ellos no decían que no creían en Dios, ellos mantenían su aparente servicio, pero no conforme a lo que Dios les estaba ordenando y diciendo. ¿Se entiende, verdad? ¿Y cuáles eran las consecuencias? Se habían apartado de tal los mandamientos, las reglas que Dios les exigía a ellos. Se habían apartado y hacían lo que querían. Pero sin embargo el Señor por eso los reprendió. Entonces el camino de Dios, aquí el caminar de Dios es andar aquí en la tierra en tu vida, pero siguiendo y haciendo todas las instrucciones, mandamientos que Él nos da por su palabra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, ni quitándolo ni poniéndole, ay Señor, esto sí cumplo, pero esto no, esto sí. Mire, ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos que orar? ¿Sí o no en su casa? Tienen que leer la Biblia, tienen que congregarse, nos tenemos que congregar, hermano. Tenemos que reunirnos, tenemos que compartir, bueno, ya ese es otro mensaje, pero tenemos también que ofrendar. Y esto es que si yo no siento, no es por el sentir, es la voluntad la que tiene que obrar. Pero es otro mensaje. Haciendo todas las instrucciones que nos da por su palabra. Pero el sentido de apartarse de Dios no es que diga no creer en Dios. No, ese no es el sentido de apartarse primeramente, porque así empiezan apartándose, el dejar de cumplir mandamientos, reglas del Señor, dejarse de reunir, se van apartando poco a poco, y al ratito ya están en el mundial. No se apartan de trancazo, hermanos,
es muy difícil, sino dejar de cumplir lo que Dios nos dice y finalmente ya están en el suelo o ya están en el mundial otra vez, ¿me entienden? Entonces, el sentido de apartarse de Dios no es que digan no creer en Dios, en Jesucristo y aún en su palabra. Todos los que se han apartado ya están en el mundial. No dicen que no crean en Dios, siguen diciendo creer en Dios, creer en su palabra, pero no pueden obedecer lo que Dios nos pida. Tan solo no pueden reunirse ya porque ya están apartados de Dios y creen que, ¿verdad?, que eso no les va a afectar. Sí. Entonces no es que se aparten dejando todo. Empiezan por dejar de cumplir las palabras, los mandamientos, las cosas, aunque sean pequeñitas, poco a poco, y al rato otra, y al rato otra, hasta que se apartan completamente y se van al mundial, ¿verdad? Sino que se apartan, dejan de hacer, obedecer lo que Dios nos dice que debemos de hacer por su palabra. El no hacer lo que Dios nos pide hacer y hacer lo contrario, a fuerzas, hermanos, que nos va a ocurrir, nos va a traer consecuencias malas, comprendan. ¿Sí? Entonces, hoy lo estamos viviendo, hoy con estos tiempos que se están pasando y que están viviendo, más que nunca lo estamos viviendo, el que tenga entendimiento, ¿verdad? Como iglesia, el apartarnos del cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Satanás quiso hacer esto, ¿verdad? Apartar, destruir. Satanás viene a dividir. De una forma, sabemos que el nuevo orden mundial al final van a cumplir su propósito, pero no lo pueden hacer, quiero decirles una cosa, hasta que sea quitada de en medio la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada de en medio, todo esto se viene, todo esto, Satanás tomará el control de todo, ya no habrá reuniones entonces, ¿sí? Mientras esté la iglesia, Satanás no va a poder hacer nada, que diga lo que quiera y que haga lo que quiera, pero el Señor va a conservar la reunión de su cuerpo verdadero y va a ir quitando, va a ir zarandeando, va a ir quitando la cizaña, va a ir quitando lo que no es, comprendan, hermano. No es que nadie los quite, ya se apartaron, ya están lejos del Señor. Entonces hoy lo estamos viviendo como la iglesia, el apartarnos del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, dejar de congregarnos, porque hay luchas, porque hay pruebas, porque hay persecuciones, tanto en el sentido espiritual como material contra la iglesia. Podemos estar pasando pruebas materiales y pruebas espirituales. Mire lo que dice Lucas 8:13. Lucas 8:13, cuando el Señor les da la parábola del sembrador. Bueno, aquí cada quien vamos a dar cuentas, 8:13, donde les dice, los que cayeron sobre la piedra, va a haber siempre pruebas, luchas, tribulación, persecución, tratar de destruir. Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruir la iglesia del Señor, como quiere destruir a Israel. Quiere destruir a Israel como el pueblo y quiere destruir la iglesia. Si no fuera por eso ya nos hubiera destruido. ¿Qué dice? Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántas veces, verdad, estamos en continuas pruebas? Y esto hace que precisamente aquellos, verdad, que son piedrícolas, verdad, se aparten. Ya está escrito, hermano, ya está escrito. No le podemos quitar ni añadir. Aquí ya el Señor lo está diciendo. ¿Qué hace que esta pequeña prueba, cuántos van a mantener su vida espiritual, su comunión como cuerpo, como iglesia? ¿Creen que no es necesario estar reunidos? Hermano, el Señor viene por su iglesia. No entienden, hermano, que la reunión del cuerpo de Jesucristo es lo que mantiene todavía la presencia del Espíritu Santo en la tierra, que es lo que el Señor está haciendo. El Espíritu Santo está obrando en la iglesia. El Espíritu Santo no está obrando en el mundo ni en las cosas del mundo, está obrando en los asuntos de Dios. Una vez que se acabe el tiempo para ella, ¿qué cree que va a pasar? Bueno, otro sentido
¿Y cómo se apartan? Pues se apartan poco a poco del cuerpo finalmente de la iglesia de Jesucristo, porque el pecado siempre nos separa de Dios, y esto es lo que no quieren creer o no quieren reconocer. El pecado lo que nos aparta de Dios, o Dios nos aparta de Él. Para terminar, el otro sentido de la palabra apartado es diferente, es lo que Dios mismo escoge y aparta para el Señor. Vean Hechos 13:1. La otra palabra de apartarse es lo que Dios hace. ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos apartó? El Señor. Es otro sentido de la palabra, ¿verdad? El que Dios nos ha apartado para Él. Oye, si tú vas y compras alguna cosa y dices, apárteme esto, y les dejas un adelantito, ¿sí o no? Te lo van a respetar los chachareros, ¿no, David? Pregúntenle a David y a Aurorita. Luego ni les deja nada y todos se los apartan. Pero ya lo apartado está apartado, lo escogido está escogido de parte de Dios, hermano. El chamuco también tiene su apartado y tiene más. Dice, fíjese aquí qué clarito está. Mire aquí en Hechos 13, porque lo que Dios escoge y aparta es para el Señor. Dice en el 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fíjese nomás, aún con ese hombre tan horrible, y sin embargo se convirtió. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? ¿No dijeron eso? Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, fueron. A ver, fíjese aquí está muy clarito. Dios escoge y aparta, ¿sí o no? Desde el antes de la creación. Pero aquí en la tierra también tiene sus apartaditos y sus escogidos. Primeramente para salvación y también para servicio, para todo lo que Dios quiere. Pero aquí vemos entonces cómo el Señor, ¿quién escogió y apartó a Pablo y a Bernabé? Había hombres muy importantes aquí. Ellos no se escogieron a sí mismos. Dice, el Espíritu Santo los escogió, dijo, apártenme a estos dos, ¿sí? ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo, Dios mismo, que fue Él. ¿Y de dónde los escogió? Aquí es lo importante. No fue al mercado, no fue a la, ¿cómo se llama? Al templo de Jerusalén, no fue con Roma. ¿De dónde los escogió? Díganme, ¿dónde estaban? En la iglesia de Antioquía. Estaban en la iglesia, eran miembros, estaban activos, estaban trabajando, estaban sirviendo, no eran extranjeros, no eran los que vienen ahí de vez en cuando, cada milenio. Era gente comprometida, era gente que estaba sirviendo a Dios. Nadie va a escoger a alguien que no sirve a Dios. Pues los coges para la basura, pero no para cosas buenas, ¿verdad? Entonces dice que, ¿de dónde los escogió? Apartó de la iglesia de Antioquía. ¿Sí o no? De la iglesia, o sea, tenían que estar en la iglesia. ¿Cómo cree que Dios va a escoger cualquier cosa de fuera de su iglesia? Cualquier hombre, cualquier persona que no esté dentro, que no sea fiel, que no tenga una vida de santidad. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, Dios o Jesucristo, escogería, apartaría a algún hombre que no estuviera, fuera parte de su iglesia? ¿Creen? Claro que no. Ay, pero es que yo ya me bauticé, ¿y eso qué? Nunca estás firme en la iglesia, nunca tienes parte en ella. ¿Crees que Dios va a escoger una persona infiel? Dios va a escoger a aquellos hombres que ya apartó desde antes de la creación y que va a mantener firmes en su cuerpo. Tiene que escogerlos de su iglesia, porque esta es sus iglesias de Jesucristo, son donde Él está, donde sus asuntos son su casa. No va a agarrar de la casa del diablo.
Eso los mete el diablo a las iglesias, pero el Señor finalmente los aparta, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde? Cualquier hombre que no estuviera y fuera parte de su iglesia, de su cuerpo y su iglesia, ¿lo escogería Dios? Claro que no. ¿Cuántos de estos gentes, verdad? Que se apartan del Señor y ya ni en el cuerpo lo menosprecian. ¿Para qué estamos en la iglesia? No entienden de veras, hermano. Yo se los digo en el nombre del Señor. Mientras estemos en el cuerpo del Señor como cuerpo, como iglesia, Dios nos va a mantener unidos, Dios nos va a bendecir, porque Dios en su iglesia está obrando, está trabajando, no está obrando en tu casa, ni en tu televisión, ni en tus negocios, está obrando en el cuerpo de Jesucristo para terminar una obra que Él empezó. Y dice el versículo 4, de entonces enviados por el Espíritu fueron. ¿Ya que dio? Entonces, aquí lo importante, Dios, Jesucristo, nos escogió y nos apartó. ¿Para qué? Para ser parte de su iglesia, de su cuerpo. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos aparta? Para ser su iglesia, para ser su cuerpo, no para estar fuera de su cuerpo, como cuántos, ¿verdad?, han estado y dónde están. Porque ya no son parte del cuerpo y ellos creen que porque creen en Dios ya es suficiente. Yo no sé si entienden, ¿verdad? Nos apartó, nos escogió para ser parte de su iglesia, de su cuerpo, para servirlo, para adorarlo, para glorificarlo en la tierra y luego en el cielo. El no ser parte en ella nos descalifica, nos aparta del Señor, nos descalifica, nos separa, nos aparta de ser el cuerpo de Cristo, comprenda. Por eso hay que esforzarse, ya voy a terminar, por eso hay que esforzarnos. ¿Por qué? Porque ahorita la lucha es también mantener la unidad del cuerpo, mantener la unidad de la iglesia, ¿verdad? Es necesario permanecer unidos, no separados del cuerpo de la iglesia del Señor. No importa cómo, hermanos. Si solamente estamos viendo el sábado ahorita, bueno, hay que mantener esa unidad hasta que venga Jesucristo o hasta que el Señor, si eres del Señor, te lleve. Y si no, y si eres del otro lado, pues también sabes quién te va a llevar, ¿verdad? Mire lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan. Porque depende de quién seamos, ¿no? ¿Quién te apartó? Cristo. Entonces Él va a venir por ti. Pero si no te apartó Jesucristo, el que viene por ti es el otro, el enemigo. Dice 2:14, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquellos que están fuera se oponen a Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Siempre van a salir de las iglesias estos anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Claro, porque el Señor Jesucristo lo que está haciendo es levantando su iglesia. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros, denos, no todos. Entonces, el que estemos aquí, no solamente es permanecer X tiempo, hasta que la venida de Cristo o hasta que Cristo nos lleve. Muchos dicen, pues yo nomás voy a permanecer 1 año, 2 años, y después me voy al mundial. Pues, háganlo, ¿verdad? Pero le aseguro que ya no. Bueno, termino entonces por aquí lo que está diciendo. Tenemos que permanecer hasta que venga el Señor, reunidos como iglesia, no solamente en tu casita, hermano, no solamente en tus negocios, y de todo modo yo ya creo en Dios. Hermanos, como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, debemos mantener esa unidad que Dios quiere, ¿verdad? Porque el Señor viene a levantar su cuerpo, su iglesia. Dios va a apartar lo que es suyo. Dios va a apartar. Ya lo apartó, ya nomás viene a recoger lo que es suyo. Las ovejas, Mateo 25:31, y con ese versículo termino. Aún dentro de Israel
cuanto más de su iglesia, al final, 25:31, cuando ya viene el Señor Jesucristo, ¿ya lo tienen? El juicio de las naciones. Tiene que separar lo que es suyo y a separar lo que no es, apartar las ovejas de los cabritos. Dice así, vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Pues yo que aquí ya está hablando de Israel y de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Claro, ni modo que no reconozcas una oveja de un cabrito. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Verdad? Dice, separará. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediente y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo, cuanto no lo hiciste, no nomás dices, no lo creíste, no lo hiciste, los hechos, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. ¿Cuál es la situación aquí con los cabritos y las ovejas? Aquí lo está diciendo. Dice unos, primeramente a los de la derecha, a las ovejas les dice benditos, y a otros malditos. Fíjese, terrible, ¿verdad? A unos benditos y a otros malditos. Estos ni siquiera, aquellos benditos, ¿verdad? El Padre, fíjese, ni siquiera sabían que lo estaban haciendo al Señor, sin embargo lo hicieron. Mire, aún dentro de la iglesia, cuánta idolatría, cuánto egoísmo hay, en cuanto no son capaces a veces ni siquiera de echarle un aventón a un hermanito, no son capaces de desprenderse de nada, de sus cosas, lo único que piensan es en ellos, en ellos. Esta gente así era, no pudo hacer algo bueno para otra gente, son egoístas, son hijos de Satanás. Cuando no nos preocupamos por los demás, cuando más es yo, cuando ni siquiera ofrendamos. ¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué lo otro? Hermano, eso te está dando testimonio de que eres un cabrito, ¿verdad? Y que no eres una oveja, mientras solamente te preocupes en tus negocios, en tu trabajo, en tu bienestar, y en tu ego. ¿Cuántos de nosotros no hacemos nada para la obra de Dios? Que veamos una persona, ya, no, hombre, ¿cuántos vamos? ¿Me entienden? Entonces, fíjese, aquí me está diciendo, entonces debemos de pensar y meditar, debemos de meditar en esto. ¿Realmente estamos dejando nuestro egoísmo? Con trabajos a veces, hermanos, venimos a la iglesia y ya con eso cumplimos. Cuando se nos pide algo, hermanos, qué difícil. Hoy en la escuela, ¿no está José? ¿Cuántos de ustedes, exacto,
tienen un ministerio y un servicio como maestros, ¿y por qué no lo cumplen? Es un trabajo que Dios les dio, no se los dio Josué. Es una obligación de ustedes, y a quien le van a dar cuentas es al Padre, a Dios. Ay, no, señores, que mejor me queden. Hermano, es un servicio que se está prestando a los niños, a lo que sea. ¿Me entienden, hermano? Yo con eso les comparto, ¿verdad? Mire, ni siquiera estos hombres se ve que ni siquiera obedecieron ningún mandamiento de Dios, ninguna misericordia de parte de Dios. Estuvieron fuera de sus mandamientos, de su instrucción y de su iglesia. ¿Me entienden? No hicieron nada para la obra de Dios, de lo que Dios nos dice. Tenemos que ayudar, aunque no sean cristianos, tenemos que hacer el bien a los demás, tenemos que llevar el evangelio, lo que sea. Bueno, dejo hermano que tenemos una gran responsabilidad, comprendan, hermano, entiendan. No es, ay, ya me hice cristiano, ya me bauticé y ya estoy de lo. Tienes una gran responsabilidad tú con Dios, los pastores, todos. Tenemos una responsabilidad que le vamos a dar cuentas a Dios cuando nos tengamos que presentar. Cada quien, hermano, que no se les olvide. Vamos a hacer una oración y a dar gracias a Dios, y luego hacemos una oración por Marcos. Padre, tú eres precioso, hermoso, Señor. Sabemos, Padre mío, que si tomamos aún decisiones equivocadas, malas, Señor, y nos arrepentimos, Padre mío, de lo